algunos días. Entonces, claro, estaba supremamente ansioso porque pues no conoce el lugar, no nos conoce, entonces si escuchan por ahí un montón de llanto y de ladridos, pues me disculpan por favor, chicos. Listo, entonces bueno, vamos a ir dando inicio a lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces ya denme un segundo. Listo, chicos. Entonces, bueno, resulta que nosotros ya habíamos alcanzado a avanzar la semana pasada en pues lo que era como la primera parte, que era la formación de ese filtrado de la sangre, es decir, como la formación de esa orina original, por así decirlo, ¿verdad? Y ahora entonces decíamos que íbamos a empezar a concentrarnos en las etapas de modificación de esa composición de la orina en función de la secreción o la excreción de algunos compuestos de desecho que tienen que ir en la orina y la reabsorción de algunos compuestos que siguen siendo de interés para el organismo del animal y que por tanto deben regresar al torrente sanguíneo. Entonces decíamos que esos mecanismos, tanto de secreción como de absorción o de reabsorción, pues iban a estar mediados por diferentes mecanismos de transporte a través de membranas semipermeables, tal como nosotros lo vimos desde el primer semestre. Entonces vamos a tener algunos casos de transporte activo y otros casos de transporte pasivo. ¿Listo? Pues bueno, me voy a adelantar un poquito, esta parte ya la vimos y aquí, justo aquí quedamos. Entonces, bueno, este es un esquema para una especie X, pero por supuesto ustedes saben que los valores y las constantes fisiológicas pues van a variar grandemente de acuerdo con cada una de las especies que a ustedes les haya correspondido. Entonces, resulta que, por ejemplo, aquí vamos a partir del flujo de sangre renal, es decir, el flujo de sangre que entra a los riñones. Entonces, en esta especie en particular tenemos un poco más de 1 litro de sangre por minuto. Entonces, este es un flujo bastante interesante. De eso, entonces, el plasma va a corresponder más o menos a unos 625 mililitros por minuto, el flujo de plasma solamente. Y de ese plasma se va a filtrar o se va a generar una orina o un primer filtrado o una orina inicial que correspondería más o menos a 125 mililitros por minuto. Esta es la orina que se produce en el glomérulo. Entonces, este es la tasa o el flujo de la orina glomerular, pues, de lo que se filtra en el glomérulo. Pero la composición y la cantidad de esta corriente pues varía grandemente en comparación con lo que es la orina definitiva que va a ser excretada por este animal. Entonces, en esta especie en particular tenemos un flujo máximo de orina de 20 mililitros por minuto, un flujo normal de orina de 1 mililitro por minuto y un flujo mínimo de 0,4 mililitros por minuto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren que la variación es realmente impresionante. Lo que se produce en el glomérulo varía demasiado en comparación con el flujo normal de orina. Estamos hablando que es 100 veces menor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que va a pasar en esos túbulos renales, después de que ya ha salido del glomérulo ese filtrado inicial, pues es básicamente una reabsorción de agua. ¿Listo? Este cambio de pasar de 125 mililitros a 1 mililitro por minuto se debe básicamente a la reabsorción de agua que se tiene que dar en esos túbulos renales. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que esa modificación de la composición, como ya lo hemos dicho, pues se puede dar ya sea por un transporte pasivo o por un transporte activo. ¿Listo? Vamos a ver entonces, de acuerdo con, digamos, vamos a hacer como un movimiento, vamos a seguir el movimiento que haría la orina y vamos a ir viendo cómo van ocurriendo los cambios en cada una de las etapas de los túbulos renales. Entonces vamos a iniciar por el primero, que se llama el túbulo proximal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que identificar acá es, quiero que observen
los espacios que hay entre las células que van a formar este capilar. ¿Qué alcanzan a observar ustedes, chicos, ahí con el dibujo? ¿Hay suficiente espacio entre las células o las células están bastante apretadas? Hay suficiente espacio. Hay suficiente espacio. Entonces, ¿esto qué va a generar? Vamos a tener la posibilidad de hacer una reabsorción de agua gracias a ¿qué? A ese espacio tan grande que vamos a tener. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resulta que la principal función del túbulo proximal es que tiene unos espacios que dejan hueco, ¿sí me hago entender? O sea, que hay un espacio considerable a través del cual el agua va a poder ser reabsorbida, ¿listo? Desde esa orina inicial que teníamos hacia, pues, lo que sería de nuevo el flujo sanguíneo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo primero. Lo primero que necesitamos comprender es que aquí hay muchos espacios y que eso nos va a permitir reabsorber agua. Adicional a la reabsorción del agua, que es importante, miren, estamos hablando que en el túbulo proximal se va a reabsorber aproximadamente el 65% del agua que estaba contenida en ese filtrado que venía del glomérulo. Entonces, aquí en el túbulo proximal ya vamos a estar perdiendo el 65% del volumen de ese filtrado inicial. Eso es un montón. Así que si yo tenía 100 mililitros por minuto que venían del glomérulo, pues aquí ya reabsorbí 65 mililitros, o sea que apenas me quedan 35 mililitros minuto. Aquí se hace una concentración extremadamente rápida gracias a la reabsorción de agua. Entonces esa es la primera función que ustedes deben tener claro, y cuando les pregunten, entonces, ¿para qué sirve el túbulo proximal? Ustedes inmediatamente dicen que para reabsorber el agua que va a ser necesaria y que estaba siendo filtrada por el glomérulo. ¿Listo? Asociado con esa reabsorción de agua, también se va a dar la reabsorción de algunos solutos que van a pasar junto con esa agua por este transporte paracelular gracias a estos espacios tan grandes, como por ejemplo el potasio. Entonces, lo mismo, el potasio que se había filtrado en el glomérulo va a ser capaz de ser reabsorbido aquí en el túbulo proximal. ¿Listo? Entonces, esto es absolutamente lo primero que necesitamos comprender. Mucha agua se reabsorbe y algunos otros solutos, como por ejemplo el potasio, que van a viajar con el agua a través de este transporte paracelular. Vamos a ir viendo otras funciones. Ya ahorita me vuelvo un poquito a esta a medida que vayamos viéndolos aquí. Vamos a continuar por ahora con el túbulo proximal. Entonces ya habíamos dicho lo de la reabsorción del 65% del agua, del potasio, y ahora también vamos a ver el resto. Entonces, por ejemplo, también ayuda a reabsorber sodio y también el cloro. Pero necesito que nos concentremos por ahora en la glucosa. ¿Listo? Entonces, ojo, nosotros habíamos visto en el glomérulo que en el glomérulo lo único que va a quedarse en la sangre y que definitivamente no va a ser capaz de pasar hacia la orina van a ser las proteínas de alto peso molecular y las células, ¿cierto? Todo el resto sí se puede filtrar, incluyendo la glucosa, porque recuerden pues que la glucosa es una molécula extremadamente pequeña, ¿no? Vamos a recordar su fórmula. ¿Quién se acuerda cómo es la fórmula de la glucosa, chicos? Pregunta, ¿cuántos carbonos tiene la glucosa? 6. 6. 6, muy bien. Entonces no se les puede olvidar que los monosacáridos, estos carbohidratos chiquiticos, recuerden que tienen una fórmula general, que es CnH2n o N. ¿Listo? Entonces, si yo reemplazo y si son 6 carbonos, ¿qué me queda? Que la fórmula de la glucosa es C6H12O6. ¿Listo? Entonces, esta es una molécula súper pequeñita. Esto no cuenta ni como proteína de alto peso molecular y, por supuesto, pues tampoco cuenta como célula, ¿verdad? Entonces, esto es una molécula pequeña que se puede filtrar sin ningún problema y que es capaz de pasar a la orina inicial.
se tiene que dar la reabsorción del 100% de la glucosa que había sido filtrada por el glomérulo. Absolutamente toda la glucosa se tiene que reabsorber. Ahorita vamos aquí a centrarnos un poquito. ¿Cómo se va a dar esta reabsorción de glucosa? Va a ser acoplada con sodio. Entonces, así mismo como se va reabsorbiendo la glucosa, se va a ir reabsorbiendo el sodio. Pero aquí hay algo importante. Aquí vamos a tener un comportamiento de saturación que ya vamos a revisar. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. En el túbulo proximal se reabsorbe el 100% de la glucosa que había sido secretado en el glomérulo, que había sido filtrado en el glomérulo, y esta reabsorción va a tener o va a seguir un comportamiento de saturación. ¿Estamos de acuerdo? Importante que lo tengamos presente. Adicional a eso, resulta que también vamos a tener en cuenta la reabsorción del sodio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la reabsorción del sodio? La vamos a hacer, esta es la cara apical, directamente pues desde la orina que se está formando. Entonces miren, vamos a tener entrada de sodio por unos transportadores únicos específicos para sodio. Tenemos el sodio que va a entrar acoplado con glucosa, tenemos el sodio que va a entrar acoplado con aminoácidos, vamos a tener un antiporter sodio hidrogeniones. Entonces todo esto es una difusión facilitada por estos transportadores, facilitada por el ingreso de otros iones o salida de otros iones. Pero, ¿qué observamos en la cara vasolateral de estas células? Lo que vamos a observar aquí es que el sodio, por supuesto, no se puede acumular eternamente en estas células, sino que tiene que salir. Y esta salida sí es dependiente de ATP. Entonces, aquí tenemos una bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, la reabsorción de sodio sí va a implicar un transporte activo, porque no es solamente que seamos capaces de reabsorberlo, sino que también seamos capaces de regresarlo hacia el torrente sanguíneo. Así que la reabsorción de sodio va a terminar en un gasto energético importante para la célula. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Sí, listo. Perfecto, muy bien. Entonces, importante que recuerden del túbulo proximal. Mucha agua se reabsorbe, más o menos el 65%, solutos también, gracias a este paso pues que está paracelular completamente. Se absorbe el 100% de glucosa en un comportamiento de saturación, vamos a absorber sodio que va a terminar necesitando o integrando un transporte activo. Vamos a reabsorber también aminoácidos. Entonces acuérdense, son las proteínas de alto peso molecular las que no son filtradas en el glomérulo, pero las proteínas pequeñas y los aminoácidos sí, por tanto esos tienen que ser reabsorbidos. ¿Listo? ¿Qué me hace falta explicar? Bueno, vamos a continuar mejor con la explicación de la glucosa para, digamos, cerrar como esa parte. Quiero que se concentren en esta gráfica, por favor, chicos, que es extremadamente importante. ¿Qué tenemos aquí? Una relación que nos muestra cómo el riñón va a manejar la glucosa. Entonces aquí tenemos la cantidad de glucosa en miligramos por minuto, es el flujo de glucosa, y acá tenemos en el eje X la cantidad de glucosa. Entonces vamos a ver estas tres curvas donde tenemos la carga filtrada, es decir, la cantidad de glucosa que va a ser filtrada por el glomérulo. En la curva naranja tenemos la cantidad de glucosa que va a ser reabsorbida en el túbulo proximal, y en la curva morada tenemos la cantidad de glucosa que es excretada ya finalmente en forma de orina. Entonces pregunta, chicos, ¿qué creen ustedes? En un paciente sano, ¿la glucosa debería excretarse o no? ¿La glucosa debería excretarse por orina? ¿En mi orina debería haber glucosa o no? ¿Qué creen ustedes, chicos? Dale, Santiago. No creo, profe. No, muy bien. Entonces resulta que en un paciente sano no debería haber glucosa.
en la orina. Cuando empiece a haber glucosa en la orina, preocupémonos porque ese paciente es extremadamente diabético, tiene un daño renal muy grave. ¿Listo? Entonces, de hecho, creo que ya les había contado, ¿no? Que así fue como se descubrió inicialmente la diabetes. La diabetes no se descubrió primero en humanos, sino que se descubrió en perros, precisamente porque cuando los perros orinaban por allá en la antigua Grecia o Roma, alguna cosa de esas, hace muchos años, empezaron a notar un olor dulce en la orina. Y eso pues se debía a que ya los perros estaban realmente muy mal y estaban excretando la orina, excretando la glucosa en la orina. ¿Listo? Eso ya es un estadio realmente muy grave. Entonces vamos a ver qué sucede, chicos. En un paciente vamos a estar filtrando glucosa y es normal. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si yo tengo en sangre 100 miligramos por minuto, pues me voy a mantener aquí, mira. Por 100 miligramos por minuto voy a estar aquí. En esta especie en particular, entonces, lo normal es estar más o menos en 120 miligramos por minuto. Y cada vez que yo filtre 120 miligramos por minuto, que es donde está ese puntico, ustedes se van a dar cuenta que es exactamente la misma cantidad que fue reabsorbida. Por eso es que las dos curvas viajan de forma parejita. Entonces, a mayor cantidad de filtrado, pues también mayor cantidad de reabsorbido. A menor cantidad de filtrado, menor cantidad de reabsorbido. Pero todo lo que se filtra, se reabsorbe. Por eso, hasta unos 250 miligramos por minuto, ustedes se van a dar cuenta que no hay excreción de glucosa en la orina. Toda la glucosa que se produjo, que se filtró en el glomérulo, fue reabsorbida en el túbulo proximal. ¿Qué sucede después de los 250 miligramos por minuto? Entonces miren que la filtración sigue. Entre más glucosa llegue en sangre, pues el glomérulo va a seguir y va a seguir filtrando glucosa. Pero miren que llega un punto donde la reabsorción se cansa. Este es el comportamiento de saturación del que yo les estaba comentando. ¿Y esto por qué se da? Esto resulta porque el transporte de glucosa dentro de la célula se da a través de unas proteínas. Es un transporte asistido por proteínas. En el momento en el que se acaban las proteínas que me sirven como transportadora, pues en ese momento ya yo no puedo seguir reabsorbiendo. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que la reabsorción de proteínas, la reabsorción de glucosa, perdón, tiene un comportamiento de saturación porque es asistida por proteínas. Y cuando se me acaban las proteínas, ya no voy a poder reabsorber glucosa. ¿Qué pasa entonces después de esos 250 miligramos por minuto? Cuando yo ya no puedo reabsorber la glucosa, pues entonces la glucosa va a empezar a excretarse. Y en el momento en el que empieza a excretarse, empezamos a observar que en la orina empieza a salir glucosa en el animal. Entonces esta gráfica, por supuesto, es diferente para cada especie en particular y esta gráfica nos va a permitir entender, sobre todo, cuál es el punto máximo o cuál es la concentración máxima de glucosa en sangre antes de empezar a tener problemas y antes de empezar a excretar la glucosa en la orina. ¿Quedó claro para todos esta gráfica, chicos, o alguien tiene alguna pregunta? Todo claro, profe. Listo, perfecto, muy bien, me parece excelente. Entonces, ya estábamos en eso, ¿no? 100% de la glucosa debería ser reabsorbido en el túbulo proximal. La única cosa que nos hace falta es que entender cómo se va a dar el transporte de el bicarbonato, cómo se va a dar la reabsorción del bicarbonato. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Resulta que tenemos una bomba sodio, bueno, un transporte, un antiporter entre el sodio y los protones, ¿cierto? Entonces, para que pueda entrar el sodio y para
Entonces, ¿qué va a suceder? Ese protón que se excreta se va a combinar ¿con quién? Entonces, este protón que se excreta se va a combinar con el bicarbonato que está aquí presente. ¿Listo? ¿Qué sucede con esta combinación? Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos aprendido que esto va a dar origen a la formación de un ácido, ¿cierto? Que se llama el ácido carbónico. Y habíamos visto que este ácido carbónico podía dar origen también a una cosa que se llama el dióxido de carbono y agua. ¿Sí se acuerdan de estas reacciones? Que las vimos, por ejemplo, un montón para los eritrocitos y también la vimos un montón para los osteoclastos, ¿no? Entonces, acuérdense, el dióxido de carbono se combina con el agua para formar el ácido carbónico. El ácido carbónico, como ácido débil, se disocia en un protón y el bicarbonato. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? El sodio ingresa. Para que el sodio ingrese, el hidrogenión tiene que salir. Ese hidrogenión se va a combinar, va a reaccionar con este bicarbonato. Va a formar el ácido y va a formar el dióxido de carbono. La ventaja del dióxido de carbono es la siguiente, y es que este dióxido de carbono, como es una molécula tan pequeñita, como es un gas, él va a ser capaz de disociarse de forma completamente libre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Apenas él se disocie y llegue aquí a la célula, otra vez este dióxido de carbono, o sea, el que entra es el dióxido de carbono. Y apenas entre a la célula va a pasar lo siguiente. El dióxido de carbono entrando vuelve a combinarse con el agua. Entonces eso hace que se convierta en ácido carbónico. Y ese ácido carbónico se disocia para convertirse en un protón y en un bicarbonato. ¿Qué le va a pasar a ese bicarbonato? Entonces ese bicarbonato, mírenlo aquí, va a salir hacia el flujo sanguíneo gracias a este otro antiporter que permite la salida del bicarbonato y la entrada del cloro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si les quedó claro, es esto. Para poder permitir el ingreso del bicarbonato que había sido excretado, que había sido filtrado en el glomérulo y que yo voy a necesitar reabsorberlo, yo no puedo reabsorberlo de forma directa, o sea, no puedo reabsorberlo como bicarbonato. Entonces, lo que vamos a hacer es, estando aquí todavía en el lumen, estando acá todavía en la orina, lo vamos a convertir en dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a tener una ventaja y es que él sí se puede difundir libremente a través de la membrana. Y estando dentro de la célula va a combinarse con agua y va a convertirse de nuevo en bicarbonato. ¿Listo? Ya como bicarbonato, ahí sí va a salir otra vez. Pero esa primera etapa de pasar por esa membrana o por esa cara apical, no va a poder hacerlo en forma de bicarbonato. Por eso nos toca pasar por un intermediario que sería el dióxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro ese pedacito de la reabsorción del bicarbonato? Sí, profe. Sí, profe. Súper, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, chicos? Como nosotros estamos reabsorbiendo un montón de agua, entonces, claro, pensaríamos que al reabsorber un montón de agua, pues entonces inmediatamente se incrementa la concentración. Y sí es muy cierto, al disminuir en un 65% el volumen, porque estamos reabsorbiendo el 65% del agua, pues digamos que vamos a observar una concentración importante. Pero recuerden que también vamos a estar absorbiendo un montón de sodio y un montón de potasio y también vamos a estar absorbiendo el bicarbonato. Entonces digamos que es complejo, ¿cierto? Vamos a concentrar muchas cosas, pero también vamos a disminuir la concentración de algunas otras. Algo aquí muy importante es que
estos espacios tan grandes que se van a observar entre las células van a generar que realmente no haya un gradiente entre esta cara apical y esta cara vasolateral. ¿Listo? ¿Por qué no va a haber un gradiente? Porque como hay una vía abierta que puede permitir el movimiento fácilmente, entonces precisamente por eso no vamos a tener un gradiente muy grande entre ambas membranas. ¿Listo? Entonces digamos que esta es como ya la parte final del túbulo proximal. Entonces, después del túbulo proximal, que ya vimos todo lo que hace, sigue la asa de Henle, ¿verdad? Y ahí entonces vamos a encontrar diferentes túbulos, pues. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta asa de Henle es la que va a llevar esa orina desde el túbulo proximal, lo va a llevar hacia la médula renal y luego lo vuelve a llevar a la corteza renal. Para hacer eso, entonces vamos a pasar por el túbulo descendente delgado, por el túbulo ascendente delgado y por el tubo ascendente grueso. ¿Listo? Y hay algunas diferencias entre ellos. En el túbulo descendente delgado, ¿qué vamos a encontrar? También vuelven a aparecer estos espacios entre las células que suelen ser algunos espacios, digamos, considerablemente amplios. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que en este túbulo descendente delgado otra vez vamos a tener la reabsorción de agua. ¿Listo? Entonces otra vez aquí vamos a ver ese fenómeno del transporte rápido de agua. ¿Y qué vamos a ver? También vamos a tener un transporte de urea y vamos a tener un transporte de sodio. ¿Listo? Importante que lo miremos. Y ahorita pues vamos con los otros a ver qué vamos a encontrar. Entonces empezamos por el túbulo ascendente grueso en este caso. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Resulta que acá vamos a hablar de unos diferentes transportadores importantes. Lo primero, vamos a volver a tener un transporte paracelular. En este caso vamos a tener la reabsorción de protones, de cationes, cationes de doble carga positiva, en este caso de calcio y magnesio. ¿Listo? Y el transportador más importante que vamos a tener es esta bomba, que es un transportador que tiene asociado la entrada de sodio, la entrada de potasio y la entrada de cloro. Entonces aquí vamos a generar definitivamente pues una concentración, una disminución en la concentración importante de estos tres iones. ¿Estamos de acuerdo? Adicionalmente a esto resulta que la salida del sodio por la cara vasolateral va a implicar otra vez un transporte activo gracias a una bomba sodio-potasio ATPase. Entonces ya sabemos que sale el sodio, pero en contraprestación debe entrar potasio. Así que esto va a generar necesariamente que vuelva a excretarse potasio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Si ustedes se dan cuenta, mientras el sodio y el cloro efectivamente van a eliminarse pues de la orina o van a disminuir su concentración en la orina, lo mismo que el calcio y que el magnesio, el potasio va a regresar a la orina. Entonces esto es un punto importante. Aquí, ya como ustedes se dan cuenta, no vamos a tener realmente un movimiento de agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no estoy modificando la cantidad de agua. No estoy ni diluyendo ni concentrando con agua, pero sí estoy reabsorbiendo varios iones. ¿Qué va a ocurrir entonces con la osmolaridad de esta orina que va viajando por el túbulo ascendente grueso? Esta osmolaridad va a disminuir. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo más agua, no estoy diluyendo, pero sí estoy quitando solutos. Entonces la solución va a estar cada vez menos concentrada. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, como aquí ya vamos a tener unas células mucho más unidas, ya no hay un transporte pues abierto, no hay una autopista abierta para que circulen las cosas libremente, lo que vamos a observar aquí es que sí ya se forma un potencial, ya hay un gradiente. Entonces, en este caso, vamos a encontrar que hay un gradiente entre las dos membranas, entre la membrana apical y la membrana vasolateral.
vamos a ir moviendo hacia el túbulo distal y hacia el túbulo colector. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Otra vez tenemos unas uniones bastante cerradas pues entre las células y esto va a impedir que haya un transporte paracelular de agua y de electrolitos. Entonces, otra vez va a ser imposible eso. Y asimismo, como va a ser imposible ese transporte libre, también vamos a tener entonces un potencial transepitelial o un potencial a través de estas células epiteliales entre la membrana apical y la membrana vasolateral. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Absorción de sodio otra vez y por el otro lado, ya sabemos, entonces el transporte de salida de sodio va a ser activo. Adicionalmente, entonces ya sabemos que tiene que haber un balance y una regulación de potasio, entonces igual vamos a tener aquí y aquí transportadores de potasio. Entonces, ¿cuál es el efecto neto en estos túbulos? Vamos a tener que el sodio va a ser reabsorbido, este es el efecto neto, mientras que el potasio va a ser secretado. ¿Listo? Entonces está saliendo más potasio del que logra entrar. ¿Listo, chicos? Entonces, aquí lo importante es eso. Vamos a reabsorber el sodio y vamos a excretar el... Aquí vuelve a pasar algo absolutamente maravilloso. Por favor, aquí tienen que estar súper atentos. Resulta que vamos ya a llegar al ducto colector. ¿Qué va a suceder en el ducto colector? Quiero que ustedes me digan si saben qué quiere decir esto, chicos. ¿Qué quiere decir ADH? ¿No es la hormona antidiurética, profe? Muy bien, es la hormona antidiurética. Entonces, resulta que la hormona antidiurética va a tener una función extremadamente importante aquí en este túbulo, en este ducto colector. ¿Por qué? Resulta que ella llega aquí a su receptor, va a utilizar el AMP cíclico como un mensajero secundario y esto va a generar el desplazamiento de acuaporinas hacia la membrana apical. Entonces, en el ducto colector lo que vamos a observar es una reabsorción de agua y también una reabsorción de urea, debido o mediado por la hormona antidiurética. Entonces, la hormona antidiurética llega a su receptor, utiliza un mensajero secundario, que es el AMP cíclico. Esto genera el desplazamiento de acuaporinas hacia la membrana apical. Ya las acuaporinas ustedes las habían visto conmigo también hace un año, pues, y habíamos dicho que eran transportadores especializados en permitir el movimiento del agua a través de la membrana semipermeable. Entonces, aquí vamos a terminar. Lo que me haga falta de reabsorber en términos de agua va a ser reabsorbido aquí en el ducto colector y adicionalmente se hace una reabsorción de urea. Entonces, no toda la urea que se produce tiene que ser secretada inmediatamente. Entonces, lo que se tenga que reabsorber, ahí inmediatamente se va a reabsorber. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, chicos, aquí es súper importante que tengan en cuenta esto. Cada vez que nos pregunten acerca de la hormona antidiurética, necesito que recuerden inmediatamente que su acción aquí va a ser directamente en ese ducto colector, gracias al desplazamiento y a la transcripción y al desplazamiento de estas acuaporinas, ¿listo? Que van a permitir la reabsorción de agua. Entonces aquí ya tenemos un resumen de lo que sería el transporte en los diferentes lugares de los túbulos o en los diferentes lugares de todas esas modificaciones. Entonces iniciamos con el túbulo proximal. Entonces aquí dijimos que se disminuye más o menos en un 65% el volumen que había sido filtrado en el glomérulo. Aquí vamos a tener una reabsorción de un montón de agua, del 100% de la glucosa. Acuérdense, aquí falta escribir la palabra ahí está, glucosa, los aminoácidos y también vamos a tener absorción de sodio, potasio, el cloro y el bicarbonato. ¿Listo? ¿Qué se va a secretar? Entonces se va a secretar algunos
algunos ácidos orgánicos, algunas bases, temas de ajuste de pH, algunos protones que van a salir. Luego nos vamos al túbulo descendente del asa de Henle. ¿Qué va a ocurrir aquí? Entonces, si nos, bueno, delgado. Acá, si ustedes se dan cuenta, nosotros habíamos visto ¿no? Entonces, el que esté acoplado, la excreción de sodio, de cloro, con urea. Esta todo es una difusión paracelular, es decir, que ocurre pues debido a esas uniones que todavía siguen siendo un poco débiles, un poco laxas entre las células epiteliales. Y asimismo, como también tenemos ese espacio, entonces no solamente se excretan estos de aquí, sino que también se reabsorbe el agua. Bueno, luego entonces tenemos el túbulo ascendente del asa de Henle. Aquí otra vez va a haber un cambio importante. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Entonces se va a reabsorber otra vez, entonces sodio, cloro, potasio, acá dijimos que se reabsorbían los cationes de dos cargas positivas como el calcio y el magnesio y se vuelve a absorber de nuevo el bicarbonato. Lo único que se excreta aquí, ¿qué es? Son protones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Aquí ya el agua no se está moviendo, pero nosotros decíamos, claro, se le va a disminuir la concentración a esto debido a la reabsorción de un montón de solutos. ¿Listo? La primera parte del túbulo distal simplemente va a generar la reabsorción de sodio y de cloruro, y la última parte del túbulo distal y ya el túbulo colector, entonces, gracias a la acción de la hormona antidiurética, a la transcripción y al desplazamiento de acuaporinas, vamos a reabsorber un montón de agua, vamos a reabsorber la urea que sea necesaria, otra vez bicarbonato, otra vez sodio, y ¿qué se va a excretar? Se va a excretar el potasio y algunos grupos de protones. ¿Listo? Bueno, ahí está la carretica que hemos mencionado. Aquí también hay una tabla para quienes de pronto no son tan gráficos, no les gustan mucho los dibujos, sino que prefieren más como las letras y la información, digamos, como condensada en una tabla. Igual, entonces aquí tenemos los principales, digamos, compuestos que van a generar la modificación de la composición de la orina. Entonces, por supuesto, tenemos agua, los principales cationes, urea, bicarbonato y, pues bueno, la creatinina ya vamos a mencionar porque esta sería importante evaluarla aquí. Entonces, resulta que aquí tenemos qué es lo que va a ocurrir en cada uno de los lugares. Esta tabla a mí me parece extremadamente poderosa como para que a mí nunca se me olvide qué es o cuál es la función de cada una de las secciones de esos túbulos, del asa de Henle y demás, para poder tener en claro qué es lo que ocurre en cada una de ellas y cómo se va a ir modificando la concentración de la orina. Además, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener aquí, por ejemplo, así como estaba la hormona antidiurética, pues también tenemos algunos otros factores importantes como la aldosterona, como la angiotensina, que nos van a generar una respuesta o van a permitir o van a ocasionar un comportamiento o una respuesta particular en el riñón, así también como el sistema nervioso simpático y bueno. Entonces, aquí ya me voy a concentrar solamente en resumir cuál va a ser el efecto sobre cada uno de esos metabolitos importantes. Entonces, en este dibujito solamente está el manejo que hace el riñón sobre el agua. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Acá tenemos otra vez entonces el glomérulo, el túbulo proximal, luego entonces bajamos al asa de Henle, entonces tenemos el descendente delgado, el descendente grueso, el ascendente delgado, el ascendente grueso, el túbulo distal y ya el ducto colector, ¿cierto? Y acá nos va a ir mostrando qué pasa en términos del porcentaje filtrado, o sea, qué pasó con el agua en términos de la cantidad de agua inicial. Entonces, del glomérulo sale el 100%, ¿cierto? Y miren lo que pasa, en el túbulo proximal, perdón chicos, en el túbulo proximal se pierde, decíamos que más o menos el 65% del agua, es decir que apenas me quedo con un 35%.
En el túbulo descendente delgado se sigue reabsorbiendo agua. Recuerden que aquí veíamos que todavía hay un espacio entre las células, así que todavía hay transporte paracelular de agua. En el túbulo ascendente, tanto el delgado como el grueso, ya las células están muchísimo más apretadas unas con otras, entonces aquí no hay reabsorción de agua porque no hay cómo. Y en el túbulo colector nosotros decíamos que para que pueda haber realmente una reabsorción de agua, tiene que haber un efecto causado por la hormona antidiurética. Entonces, aquí me encanta esa imagen que nos presenta los dos escenarios. Si efectivamente tenemos la hormona antidiurética, pues en el ducto colector se va a reabsorber una gran cantidad de agua y vamos a terminar prácticamente acercándonos al cero. Es decir, de toda la cantidad de agua que originalmente había sido filtrada por el glomérulo, prácticamente ya no sale nada. ¿Listo? Versus un caso en el cual yo no tenga la acción de la hormona antidiurética, no pueda desplazar acuaporinas y no pueda hacer la reabsorción de agua como lo tenía planeado. Luego, entonces, tenemos otra sustancia importante, en este caso es un electrolito, que es el sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Igual, desde el glomérulo sale la cantidad de sodio que fue filtrada. En la primera parte del túbulo proximal, miren la cantidad de sodio que se absorbe. Acuérdense que ahí tenemos varios mecanismos para absorber el sodio, ¿no? Ahí tenemos acoplado con glucosa, acoplado con aminoácidos, acoplado con el potasio. Bueno, hay un montón de mecanismos para absorber el sodio. ¿Qué va a pasar en el túbulo descendente delgado? Miren que se excreta un poquito de sodio, entonces se va a incrementar. Luego, en los túbulos ascendentes, vuelve a reabsorberse bastante sodio, recuerden, ahí lo vimos. Y finalmente, tanto en el túbulo distal como en el ducto colector, se va a terminar de reabsorber la mayoría del sodio. Entonces, miren, del total del sodio que había sido filtrado por el glomérulo, la gran mayoría va a ser reabsorbido. Muy poquito sodio realmente va a salir en la orina. Acá tenemos entonces el caso para el potasio. Entonces igual, aquí se absorbe un montón, acá permanece más o menos igual, se absorbe un montón y aquí tenemos una característica importante y es ¿qué sucede? Si tenemos aldosterona, vamos a ser capaces de secretar potasio. ¿Listo? Si no lo hacemos en eso, si no somos capaces de secretar, pues es porque no tenemos la acción de la aldosterona. Entonces, así como la hormona antidiurética tiene una función importante en el control de la reabsorción de agua y de urea, pues entonces la aldosterona la va a tener en el potasio. Y aquí tenemos entonces precisamente hablando de la urea. La urea que va a ser secretada en el glomérulo, esta es bien diferente y bien interesante. La carga máxima que va a ser secretada o filtrada aquí en el glomérulo no va a ser realmente la máxima concentración posible, no. Primero baja porque de nuevo, por todo ese transporte paracelular en el túbulo proximal, pues se termina reabsorbiendo algo de la urea. Luego pasamos a los túbulos descendentes en donde miren lo que sucede. Se incrementa de una forma importante la concentración de urea y esa urea se va a mantener ahí hasta que lleguemos al ducto colector. En el ducto colector se termina de absorber la urea que me hacía falta y más o menos estamos hablando que en la orina final vamos a tener alrededor del 50% de la cantidad de urea que originalmente había sido filtrada en el glomérulo. Esto es exactamente lo mismo, pero digamos resumido en una sola gráfica, donde nos muestran los diferentes lugares pues digamos como de la estructura renal, y también vamos a tener las diferentes sustancias importantes para estudiar. Entonces tenemos obviamente la glucosa, vamos a tener el potasio, proteínas, en fin, ¿listo? Entonces, con estas gráficas en particular, pues con todos estos resúmenes, desde aquí, con
esta tabla, por ejemplo, ustedes yo creo que pueden estudiar suficientemente bien con el objetivo de, pues, de poder mostrar, digamos, como su conocimiento en términos de cómo se hace la formación de la orina y cómo se hace sobre todo la modificación de la concentración o de la cantidad de cada uno de los solutos que vaya pues viajando a través del riñón. Listo, entonces, ahora yo creo que ya para como cerrar esta parte, chicos, insisto, todavía no he podido ver sus videos, o sea, sé que me los enviaron, pero pues estaba calificando los de segundo primero, por lo que la sustentación de ellos es mañana. Espero, por favor, chicos, que sobre todo en fisio, porque yo sé que solo, pues obviamente lo ven es en fisio, hayan alcanzado a tocar el tema de la homeostasis y del control, pues para que no se vaya a presentar ni acidosis ni alcalosis, ¿verdad? Entonces, resulta que pues en esto sabemos que tanto en el pulmón como en la orina, pues bueno, no en el pulmón, sino digamos en general en el sistema respiratorio y en el sistema excretor, pues vamos a tener una participación importante en toda la homeostasis o en la regulación de pH en el cuerpo del animal. ¿Listo? Entonces, pues es simplemente como un comentario ahí suelto. Listo, chicos, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que vimos el día de hoy en la modificación de la concentración de la orina? No, profe. No, profe, por mi parte. Listo, perfecto, chicos. Entonces quiero mostrarles algo. Pero esperen un segundo porque lo tengo en otros. Denme un segundo. Así me olvidó salir. Listo, chicos. Entonces, nosotros tenemos una calificación que corresponde pues al taller de presiones parciales que ustedes ya habían hecho. Nos hace falta, digamos, como sacar otra calificación para poder completar entre ambas. Entonces, en ese sentido, yo ya les activé un cuestionario que se me había olvidado hacerles acerca del surfactante pulmonar. Entonces, como sé que es un tema pues que ya habíamos visto, mi recomendación es la siguiente. Por favor, revisen sus apuntes antes de resolver el cuestionario. Y entonces, pues el cuestionario está súper fácil, pero teniendo en cuenta que pues era un tema que ya habíamos visto hace ratico, les propongo lo siguiente. O sea, mi idea era que ustedes lo resolvieran ahorita mismo en el tiempo de clase y que yo a las 5 ya pudiera bajar el cuestionario. Entonces, como tienen que revisar un poquito, mi propuesta es la siguiente. ¿Les parece si les doy hasta las 8 de la noche para resolverlo o tienen clase ahorita más tarde? No, profe, a mí me parece que está bien. Listo. El cuestionario es súper sencillo, lo único es que ustedes deben recordar lo mismo de siempre, que solo se puede ingresar una vez, bla, 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 esas cosas. Bueno, pero realmente es súper sencillo. Entonces, chicos, tenemos, como les digo, la calificación del taller de presiones parciales y tendríamos estas dos calificaciones. Entonces, con esas dos, pues yo sacaría el promedio para poder entregarle notas al doctor Sánchez y asimismo ustedes y yo pues nos vemos igual el viernes para sus sustentaciones. ¿Listo, chicos? Vale, profe. Vale, profe. Listo. Bueno, entonces aprovechen si quieren este tiempo, por favor, que nos queda. Yo espero que les vaya muy bien en la sustentación del viernes, también en el examen. Espero que todo salga muy bien, chicos. Y pues nada, nos vemos el viernes para su sustentación. Bueno. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces por favor, cuídense mucho. Espero que tengan una feliz tarde. Acuérdense en la casita desde las 8 de la noche. Listo, ya estuve revisando ahí algunos comentarios de Aura, de Helen y de Santiago. Listo, chicos, entonces les deseo que tengan una muy feliz tarde. Por favor, cuídense.
Vale, profe, igualmente. Bueno, chao mis chicos. Cuídense mucho, juiciosos. Vale, gracias, profe. Vale, profe, gracias. Gracias, Bueno, profe. chao chicos.